Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús respondiendo la pregunta que le hizo Tomás, Tomás el que duda. Parece que Tomás siempre estaba haciendo preguntas y planteando dudas. Claro que nos alegramos de que él hubiera estado allí ese día y que le hubiera hecho esta pregunta al Señor, porque era una buena pregunta. Y a mí también me hubiera gustado haberla hecho si hubiera estado allí presente. Si él no hubiera hecho esta pregunta, pues tampoco habríamos tenido la maravillosa respuesta de Jesús. La pregunta la encontramos aquí en el versículo 5 de este capítulo 14 de Juan, y el Señor responde en el versículo siguiente, el versículo 6. Así es que vamos a comenzar nuestro estudio hoy leyendo estos dos versículos, los versículos 5 y 6 de este capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El artículo en griego es un adjetivo. Jesús dijo: Yo soy el camino. No es simplemente una persona que muestra el camino, sino que Él, personalmente, es el camino. Ninguna iglesia ni ceremonia puede traernos a Dios. Solo Cristo nos puede traer a Dios. O bien tenemos a Cristo o no lo tenemos. O confiamos en Él o no confiamos en Él. Él es el camino y Él es la verdad. No simplemente dice que nos habla la verdad, aunque sí la habla. Él es la verdad y es la vida. No simplemente declara que está vivo. Él es la fuente, el origen de la vida, desde el nivel vegetal más bajo de la vida hasta el nivel espiritual más alto de la vida. Luego el Señor dice: Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Él hizo de todas las religiones, sectas, cultos e ismos un callejón sin salida. Dice que el único camino a Dios es Él mismo. Esta es una declaración dogmática. En cierta ocasión un estudiante universitario que estaba conversando con un pastor evangélico dijo que no le gustaba la Biblia porque estaba llena de dogmatismo. Y eso es cierto. Él se refirió a este versículo y dijo: Eso es dogmático. Y en realidad lo es, amigo oyente, porque el dogmatismo es característico de la verdad. También los maestros en las escuelas son dogmáticos. Si no lo cree, pregúntele a sus hijos. Son las personas más dogmáticas que uno pueda conocer. Insisten siempre en que 2 más 2 son 4. No importa si se trata de 2 manzanas, 2 vacas o 2 papas, siempre insisten en que 2 más 2 son 4. Ahora, el banco en donde yo tengo mi cuenta también es dogmático. Siempre se sirve del principio de que 2 menos 2 es 0. Y son muy dogmáticos en cuanto a eso. Amigo oyente, permítanos decirle que una de las características de la verdad es su dogmatismo. Pero por otra parte, es importante entender que todo dogmatismo no es verdad. Sin embargo, aquello que es verdad es dogmático. Cuando yo le pido a alguien que me indique cómo llegar a algún lugar, no quiero que me dé las indicaciones un señor que no esté seguro de cómo llegar allí. ¿Sabe usted que millones de personas por más de 2000 años han estado llegando a Cristo en base a esta declaración y han comprobado que es correcta? Los trae al cielo. ¿Por qué no la pone usted a prueba, amigo oyente? Él dice que no hay otro camino al cielo, sino solo por Él. ¿Es Cristo su Salvador hoy en día, amigo oyente? ¿Confía usted en Él como su Salvador personal? Solo Él le puede salvar. Todo lo que Él le pide que haga es que venga a Él. Si usted confía en Él, se salva. Pero si no confía en Él, no se salva. Es así de simple y de claro, y es así de dogmático también. Lo que ocurre es que cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, le sucedieron 3 cosas. Primero, quedó muerto ante Dios. Segundo, perdió su comunión con Dios. Y tercero, perdió su conocimiento de Dios. Ahora Cristo dice que Él es el camino. El camino a Dios no es una carretera, sino una persona. Necesitamos la reconciliación y eso es lo que Cristo ha hecho. Muchas personas creen que tienen que hacer algo para poder ser reconciliados con Dios. Estimado oyente, Jesucristo ya lo ha hecho todo. Él es el camino y Él es la verdad. Necesitamos el conocimiento y la iluminación, y el Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. Lo hace tomando las cosas de Cristo y revelándonoslas. Cristo es la verdad y es la vida. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y necesitábamos la regeneración. Él es el camino y la verdad y la vida. Nos trae vida nueva mediante el nuevo nacimiento. Permítanos decir aquí otra cosa más. Judas representa al diablo, porque el diablo entró en él y Judas fue vencido por el diablo. Simón Pedro, por su parte, fue vencido por la carne, y confiando en su propia carne, negó a nuestro Señor Jesucristo. Tomás es vencido por el mundo. Las consideraciones espirituales eran oscuras y no reales para Tomás. Es posible que estemos equivocados, pero
Creemos que Tomás empezó a comprender allí en el aposento alto. Creemos que Tomás era sabio en cuanto a las cosas de este mundo y que era materialista. Había sido apóstol por 3 años, pero todavía no comprendía las cosas espirituales. Jesús le da esta maravillosa respuesta y abre sus ojos a la realidad espiritual. Amigo oyente, hay muchos hoy en día que son religiosos, que han sido miembros de una iglesia por muchos años, y sin embargo, nunca han sido salvados. Si usted se halla entre estas personas, entonces escuche la palabra de Dios. El Espíritu de Dios tomará esta palabra y abrirá sus ojos. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Ahora el Señor continúa hablando aquí en los versículos 7 y 8 de este capítulo 14 de Juan, y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Felipe era un individuo muy callado, lo opuesto del locuaz Pedro. Creemos que Felipe habló muy rara vez. Tenía un nombre griego, y algunos creen que era griego, y bien pudo haberlo sido, pero también pudo haber sido un judío con nombre griego. Felipe, pues, era un hombre extraordinario, porque cada vez que le vemos, está trayendo a otros a Jesús. Usted recordará que él fue quien trajo a Natanael. Felipe era un tipo callado, mientras que Natanael era una persona que siempre tenía una palabra o un proverbio listo. Felipe era el hombre serio, mientras que Natanael era más bien humorista. Nos hemos dado cuenta de que a veces los cónyuges son así. Uno es muy hablador, mientras que el otro es muy calmado, muy quieto. Pero Felipe fue quien trajo a los hombres a Jesús. Recuerde usted que los griegos vinieron a él diciendo que querían ver a Jesús. Y aquí en este versículo 8 de Juan 14, Felipe expresa la ambición más alta que pueda tener un hombre, el deseo más noble expresado por cualquier persona en toda la Biblia. Señor, muéstranos al Padre. Amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta personal. ¿Cuál es el deseo de su vida? ¿Cuál es su meta principal? ¿Quiere usted enriquecerse? ¿Quiere ganar fama? ¿Quiere educar a sus hijos? ¿Quiere criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor? Estas pueden ser metas dignas de tener. No hay nada malo con estas metas. Sin embargo, la meta más alta y noble es el deseo de ver a Dios. Ahora notemos la respuesta que Jesús le da a Felipe aquí en el versículo 9 de este capítulo 14 de Juan. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe sabía por las Escrituras del Antiguo Testamento que Moisés había visto la gloria de Dios y que Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. No creemos que debamos interpretar la respuesta de Jesús como un reproche para Felipe. Jesús le dice que ha hecho muchos milagros. Felipe no había visto la gloria de Dios como la vio Moisés o Isaías, pero había visto a Jesús y había oído sus palabras y presenciado sus obras. Todo lo que Felipe quería ver ya lo había visto en Jesucristo. Había visto a Dios porque hay más revelación de Dios en Cristo que la que habría si Dios mismo se apareciera en el cielo, así como lo hizo con Moisés. Felipe tenía mayor revelación de Dios porque él le había visto en la carne y había estado con él por 3 años. Recuerde usted que el autor de la carta a los Hebreos dice allá en el capítulo 1, versículo 3 de esa carta, que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí en este versículo 9 de Juan 14, Jesús le dice a Felipe que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesucristo es ver al Padre en su poder, en su carácter y en su amor. Allá en el capítulo 4, versículo 24 de este Evangelio de Juan, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Asimismo, al comienzo de este Evangelio, en el versículo 18 del capítulo 1, Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es a Jesucristo a quien vemos. Vamos a pasar toda la eternidad con Él. ¿No cree usted que es de vital importancia que usted venga a conocerle? En el versículo 10 de este capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús continúa hablándole a Felipe y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús aquí hace notar el testimonio de sus palabras y de sus obras. Son lo mismo, lo uno es igual a lo otro. Él era perfectamente consistente. Nuestro problema, en cambio, es hacer que nuestras palabras y nuestras obras sincronicen. Hacemos grandes declaraciones y damos testimonios gloriosos, pero ninguno de nosotros vive una vida perfecta. Es por esto que cada cristiano debe separar un tiempo para la confesión. Como vimos en el capítulo 13, Jesús dice que Él tiene que lavarnos para que podamos tener comunión con Él.
Son demasiados los cristianos que pierden su comunión con Dios porque creen que son buenos, pero sus palabras y sus obras no son consistentes. Y es necesario confesar esto. ¿Se ha fijado usted alguna vez que el Señor Jesús nunca apeló a su propia mente ni a su propia voluntad para hacer una decisión? Él dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Él hablaba, amigo oyente, expresaba la voluntad del Padre. Todas sus obras eran la voluntad del Padre. Por tanto, le dice a Felipe que cuando él oía las palabras de Jesús, estaba oyendo las palabras del Padre. Y cuando veía las obras de Jesús, estaba viendo al Padre obrando por medio de Jesús. Usted notará que Jesús tiene interrupciones durante su discurso. Primero fue Pedro y luego Tomás, y ahora Felipe. Pero ahora Jesús sigue dando su discurso hasta el versículo 22, cuando nuevamente le interrumpen. Continuemos pues con el versículo 11 de este capítulo 14 de Juan. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice que si usted no puede creerle por sus palabras, entonces que le crea por sus obras. Ellas deben convencerle. Y ahora el versículo 12 continúa diciendo Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en esta tierra, hizo grandes obras y milagros. Los apóstoles hicieron las mismas obras, sanaron a los enfermos y levantaron a los muertos. Con todo, Jesús dice que aquellos que creen en Él harán mayores obras. Ahora, ¿cuál es la obra mayor que harán? Bueno, en el día de Pentecostés, Simón Pedro, quien había negado a Jesús en la noche en que fue arrestado, predicó un sermón y 3,000 personas creyeron en el Señor. Pensamos en los hombres que a través de los años han invertido sus vidas en ganar a hombres, mujeres y niños para Cristo. Pensamos en los misioneros que van a tantos países del mundo predicando a un Salvador crucificado, resucitado, glorificado y que viene de nuevo a fin de que el que oiga pueda aceptar a Cristo y nacer de nuevo. Ese es un milagro mayor que el de sanar a los enfermos. ¿No le parece? ¿Cuál es mejor, sanar el alma o sanar el cuerpo? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hizo el milagro de levantar los cuerpos físicos de los hombres, pero nosotros tenemos el privilegio de predicar a Jesucristo para que los hombres, cuerpo y alma, puedan vivir eternamente. El logro supremo es traer a los hombres y a las mujeres y a los niños a una correcta relación con Dios. Ahora, ¿cómo se hacen estas obras mayores? El Señor Jesucristo dice aquí al final del versículo 12, porque yo voy al Padre. Ve usted, es Jesucristo mismo quien todavía está obrando, pero hoy en día lo hace por medio del instrumento humano. Obra por medio de la frágil carne humana. Pero así es como obra hoy en día. Me asombro que me sea posible dar un mensaje bíblico por radio y que haya quienes vengan a Cristo. Amigo oyente, eso es mayor. Si Jesucristo estuviera aquí hablando a los hombres, sería una gran obra. Pero cuando Jesucristo nos toma a usted y a mí y obra por medio de nosotros para alcanzar a otras personas, esa es la obra mayor. Ahora, ¿se ha fijado usted con cuánta frecuencia Jesús habla de su Padre? Encontramos 20 referencias al Padre en este pasaje, y es siempre el Señor Jesús quien lo menciona. Veamos ahora los versículos 13 y 14 de Juan capítulo 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sigue diciendo que estas obras mayores serán el resultado de la oración. Desafortunadamente, el evangelismo por medio de la oración está tan descuidado hoy. El Señor dice aquí, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Estos versículos han sido muy mal entendidos muchas veces. Muchas personas han cogido estos versículos y han corrido con ellos como el perro que coge un hueso y corre con él. Dicen que oraron, pero que Dios simplemente no contestó su oración. Algunos hermanos dicen que tomaron ese versículo según su significado literal y oraron y que Dios no contestó su oración. Luego preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurre es que están leyendo algo en el versículo que en realidad no está allí. Necesitan continuar leyendo. Todo esto forma parte de un solo paquete. Leamos el versículo 15 ahora. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Consideremos lo que estos 3 versículos dicen. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? Orar en su persona significa pararse en su lugar. Significa estar completamente identificados con Él y significa estar unidos a Cristo. Significa que usted y yo imploramos los méritos de su bendito Hijo cuando nos paramos delante de Dios. No tenemos ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él no oye mi oración porque yo soy Samuel Montoya. Él no oye su oración porque usted es quien es. Él oye nuestras oraciones cuando se elevan en el nombre de Cristo.
Esta no es simplemente una frasecita que añadimos al final de la oración, terminando con las palabras en el nombre de Jesús. Orar en su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para su gloria. Lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una oración que permita que Dios sea glorificado en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Debe ser una oración para su honra y su gloria, y no para nuestros fines egoístas. Cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando egoístamente para nosotros mismos, estamos orando para Él. Estamos orando para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También depende de nuestra obediencia a Cristo. Esta promesa es dada a aquellos que le aman y la evidencia de su amor es el guardar sus mandamientos. El amor será demostrado por la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. ¿Cómo le está yendo a usted en este punto, amigo oyente? ¿Ama usted al Señor Jesús? ¿Está usted guardando sus mandamientos porque le ama?